estudiaremos la formulación y nomenclatura de los anhídridos u óxidos ácidos. Comenzaremos con la formulación de los anhídridos u óxidos ácidos, para lo cual es importante conocer que los anhídridos se forman por la deshidratación total de los ácidos oxácidos. Un ácido oxácido es aquel ácido que presenta en su fórmula molecular átomos de oxígeno, hidrógeno y otro elemento, tales como el carbono, nitrógeno, fósforo, azufre, cloro, boro, entre otros. La deshidratación total de un ácido oxácido implica la eliminación completa de los átomos de hidrógeno del ácido mediante la extracción de moléculas de agua. Cabe acotar que por cada molécula de agua que se extraiga se eliminan 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. La forma de deshidratar completamente a un ácido oxácido dependerá de si éste presente en su fórmula molecular un número par o impar de átomos de hidrógeno. Si el ácido presenta un número impar de átomos de hidrógeno, se condensan 2 moléculas del ácido y luego se procede a la deshidratación total. En cambio, si el ácido posee un par de átomos de hidrógeno, se procede a la deshidratación total directamente. Por ejemplo, el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico presenta en su fórmula molecular un número par de átomos de hidrógeno. Por lo tanto, se procederá a la deshidratación total directamente. Como presenta 2 átomos de hidrógeno, se extraerá una molécula de agua y se obtiene la fórmula SO3, la cual no presenta átomos de hidrógeno porque fueron eliminados totalmente y presentará un átomo de oxígeno menos que el ácido, debido a que se extrajo una molécula de agua. El ácido fosfórico. El ácido fosfórico presenta un número impar de átomos de hidrógeno. Por lo tanto, antes de deshidratarlo totalmente, debemos condensar 2 moléculas del ácido y se obtiene la fórmula condensada H6P2O8. Como presenta 6 átomos de hidrógeno, se extraerán 3 moléculas de agua y se obtiene la fórmula P2O5, la cual, como lo dije anteriormente, no presenta átomos de hidrógeno porque fueron eliminados totalmente y presentará 3 átomos de oxígeno menos que la fórmula condensada, debido a que se extrajeron 3 moléculas de agua. El ácido nitroso presenta un número impar de átomos de hidrógeno, por lo tanto se deben condensar 2 moléculas de este ácido y se obtiene la fórmula condensada H2N2O4. Como presenta 2 átomos de hidrógeno, se le debe extraer una molécula de agua y se obtiene la fórmula N2O3, la cual no presenta átomos de hidrógeno y presenta un átomo de oxígeno menos que la fórmula condensada, debido a que se extrajo una molécula de agua. Continuamos con la nomenclatura de los anhídridos u óxidos ácidos. Para nombrar los anhídridos u óxidos ácidos se utilizarán 2 tipos de nomenclatura, la tradicional y la IUPAC. En la nomenclatura tradicional, los anhídridos se nombran colocando la palabra anhídrido seguido del nombre del ácido que le dio origen. En la nomenclatura IUPAC se coloca el prefijo mono, di, tri, tetra, etc. de acuerdo al subíndice que presente el átomo de oxígeno en la fórmula molecular. Luego la palabra óxido, seguido del prefijo di, tri, tetra, etc. de acuerdo al subíndice que presente el elemento en la fórmula molecular. Y finalmente el nombre del elemento. Como podemos observar en los prefijos que podemos colocar delante del nombre del elemento, no existe el prefijo mono. Esto significa que cuando un elemento tiene como subíndice el 1, no se le coloca prefijo alguno. Por ejemplo, la fórmula N2O5. El nombre de este compuesto sería anhídrido nítrico porque proviene del ácido nítrico. Ese es en la nomenclatura tradicional.
En la nomenclatura IUPAC sería pentóxido de dinitrógeno, porque posee 5 átomos de oxígeno y 2 de nitrógeno. CO2, el nombre sería anhídrido carbónico en la nomenclatura tradicional, y en la nomenclatura IUPAC dióxido de carbono, porque presenta 2 átomos de oxígeno y 1 de carbono. Podemos notar que como el carbono presenta como subíndice el 1, no se utiliza el prefijo mono. P2O3, el nombre de este compuesto sería anhídrido fosforoso en la nomenclatura tradicional, ya que el ácido que le da origen es el ácido fosforoso, y en la nomenclatura IUPAC trióxido de difósforo, porque presenta 3 átomos de oxígeno y 2 de fósforo. Finalmente, la fórmula Cl2O7, el nombre sería, en la nomenclatura tradicional, anhídrido perclórico, porque se obtiene a partir del ácido perclórico. Y en la nomenclatura IUPAC sería heptóxido de dicloro, porque presenta 7 átomos de oxígeno y 2 de cloro. Hagamos algunos ejercicios. Escriba la fórmula molecular de los siguientes compuestos. Para la formulación de los anhídridos, utilizaremos el nombre de estos compuestos basados en la nomenclatura tradicional. Comencemos. Anhídrido bórico. El anhídrido bórico proviene del ácido bórico. El ácido bórico presenta la fórmula molecular H3BO3. Como él presenta un número de átomos de hidrógeno impar, se deben condensar 2 moléculas del ácido y se obtiene la fórmula condensada H6B2O6. Como presenta 6 átomos de hidrógeno, se le deben extraer 3 moléculas de agua, obteniéndose la fórmula del anhídrido B2O3, la cual no contiene hidrógeno y posee 3 átomos de oxígeno menos que la fórmula condensada. Esto es debido a que pierde 3 moléculas de agua y por cada molécula de agua pierde un oxígeno. Continuamos. Anhídrido cloroso. Este anhídrido se obtiene a partir del ácido cloroso, cuya fórmula es HClO2. Como presenta un número impar de átomos de hidrógeno, se deben condensar 2 moléculas de este ácido y se obtiene la fórmula condensada H2Cl2O4. Como presenta 2 átomos de hidrógeno, se debe extraer una molécula de agua, obteniéndose la fórmula del anhídrido Cl2O3, el cual no presenta ningún átomo de hidrógeno y posee un átomo de oxígeno menor que la fórmula condensada, debido a que pierde una molécula de agua. Anhídrido sulfuroso. El ácido que da origen a este anhídrido es el ácido sulfuroso, cuya fórmula es H2SO3. Como en esta fórmula observamos un número par de átomos de hidrógeno, se procede a la deshidratación mediante la eliminación de una molécula de agua, obteniendo la fórmula del anhídrido SO2, el cual no posee átomos de hidrógeno y presenta un átomo de oxígeno menos que la fórmula del ácido que le dio origen. El anhídrido fosforoso proviene del ácido fosforoso, cuya fórmula molecular es H3PO3. Como presenta un número impar de átomos de hidrógeno, se deben condensar 2 moléculas de ese ácido para obtener la fórmula condensada H6P2O6. Como tiene 6 átomos de hidrógeno, se le deben extraer 3 moléculas de agua, obteniéndose la fórmula molecular P2O3, la cual no presenta átomos de hidrógeno y posee 3 átomos de oxígeno menos que la fórmula condensada, porque fueron extraídas 3 moléculas de agua y por cada molécula de agua que se extrae se pierde un átomo de oxígeno. Continuemos con ejercicios de nomenclatura. Nombre los siguientes compuestos.
La nomenclatura que vamos a utilizar aquí está basada en la nomenclatura IUPAC. Por lo tanto, a partir de una fórmula, debes escribir el nombre del compuesto basado en la nomenclatura IUPAC. Comencemos. Cl2O2. El nombre de este compuesto es dióxido de dicloro, porque presenta 2 átomos de oxígeno y 2 de cloro. N2O3. El nombre de este compuesto sería trióxido de dinitrógeno. Presenta 3 átomos de oxígeno y 2 de nitrógeno. P2O5. El nombre de este compuesto sería pentóxido de difósforo. Presenta 5 átomos de oxígeno y 2 de fósforo. Finalmente, el compuesto Cl2O5, su nombre sería pentóxido de dicloro. Presenta 5 átomos de oxígeno y 2 de cloro.